irá a 3%. A continuación, subirá a 1% por un año hasta volver al 6%, donde se quedará a partir de entonces. A. Si subiera seguro, si estuviera seguro respecto a los cambios de la tasa de interés, ¿cuál sería la tasa de interés a 2 años que fueran considerante con dichas Era expectativas? B. consistente. Que fuera consistente con dichas expectativas. B. ¿Cuál sería la estructura actual de los plazos al vencimiento de la tasa de interés para plazos de 1 a 10 años que fuera consistente con las expectativas mencionadas? Y C. Haga el gráfico de la curva de rendimiento para este caso. ¿Cómo se comparará la tasa de interés a un año con la de 10 años? ¿Ya? Vamos a poner los datos primeramente, por favor. Nos dice que la tasa actual, si es momento cero, ¿no es cierto? Hoy, la tasa actual es del 6%. Tasa de interés actual es del 6%. Y luego nos dice que la tasa después de un año caerá al 5%. ¿Sí? Entonces, ya con esa información, vamos a ver qué nos pediría o cómo esperaríamos nosotros responder a la primera pregunta. A ver, ¿qué te dice la primera pregunta? Si estuviera seguro respecto de los cambios de la tasa de interés, ¿cuál sería la tasa de interés a 2 años que fuera consistente con dichas expectativas? ¿Ya? Entonces hoy tienes 6%, ¿no es cierto? En el momento cero, si tú quieres, y en el momento 1 tendrías 5%. Entonces, si quisieras tú determinar el rendimiento promedio, prácticamente te dice, ¿no? ¿Ya? Que tendrías en esta situación, sería un promedio de las dos tasas únicamente, ¿sí? Vamos a calcular primero esa tasa, ¿no es cierto? La tasa promedio de esas dos, más o menos te dice cuál sería la tasa de interés a 2 años que fuera consistente con dichas expectativas. Entonces, en el año 2, ¿no es cierto? Sería el promedio de las dos tasas anteriores. Ponte en el año 2 si quieres, al lado de las dos, al lado del 1 ahí. Tú saca el promedio de esas dos tasas anteriores. Eso esperarías al menos que se manejara de alguna forma, ¿no? Lógicamente, sabemos que el futuro es incierto, pero las expectativas estarían en esa situación. ¿Ya? Entonces tendrías un promedio de 5,5%. Pero veamos a ver si coincide con el rendimiento que tenemos nosotros. Entonces ponle por favor el producto de la ganancia que tendrías tú. Si tuvieras algún producto con estas tasas, tú vas a multiplicar, ¿no es cierto? En los 2 años, ¿cuánto tendrías? Multiplica entonces, abre paréntesis, 1 más del 6% multiplicado por 1 más del 5%. Entonces ahí vamos a tener aproximadamente la tasa de interés que generarías en esos 2 años de inversión, ¿ya? Que tendrías ahí tú más o menos obteniendo en esta parte, ¿no es cierto? Has tenido en esa parte. ¿Así? Que sale. Pero uno más, ¿no? Las dos tienes que multiplicar por uno más, ¿no? Son como tasas. Abre paréntesis, uno más el 6% por uno más el 5%. Como el efecto, como el efecto Fisher, ¿no? Uno más del 6 por uno más del 5. Entre paréntesis, ¿no? Uno más del 6, uno más del 6 por uno más del 5. Déjame ver.
Pero es 1 más el 6% por 1 más el 5%. No es 1 por. Como el efecto Fisher. ¿Sí has venido a clases, Cintia? Sí. Ya. Por 1 más el 5%. Entre los dos paréntesis multiplicado. Exacto. ¿Ya? Entonces ahí tendrías tú esta ganancia bianual que tendrías más o menos tú si que te quedas con ese producto, ¿no es cierto? Ya en los 2 años ganarías aproximadamente esa situación. Entonces, vamos nosotros a esa tasa, a ese porcentaje que sacaste, 1, algo que sacaste, vamos nosotros a calcularle, a transformarle, mejor dicho, en una tasa efectiva, ¿no es cierto? Entonces vas a multiplicar abajo, ya sería el valor que obtuviste elevado a la potencia 1/2 para indicarnos que estamos sacando nosotros el promedio de esa situación, que son de 2 años, ¿no es cierto? Supuestamente la ganancia Sí. bianual. Entonces vas a multiplicar ese 1,11 elevado a la potencia 1/2 para hacerlo anual y restamos 1 año, ¿no? Y restamos menos 1, que correspondería a la fórmula normal que obtenemos, ¿no? ¿Sí? Ya, elevale a la potencia 1/2 y todo eso menos 1, ¿no? Como el efecto cuando transformamos tasas, todo eso, ¿ya? Pero el 1/2 ponle entre paréntesis también el 1/2. Si no no te va a entender ahí el Excel. Ya, y ciérrale luego del paréntesis, ciérrale, y menos 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya ponle eso en porcentaje, y ese sería el efecto o la tasa efectiva, la tasa real. No sería un promedio puntual como el que está arriba, sino mira la diferencia. Súbele decimales. Ya, súbele decimales ese resultado. ¿Ya? Entonces, si le subes más decimales, entonces te va a dar exactamente el valor que correspondería, que no es exactamente el promedio entre los dos. No es 0,5 exacto, ¿no es cierto? Sino es un poquito menos, ¿no es cierto? Producto del valor de dinero en el tiempo y las tasas que estás jugando en este momento. ¿Ya? Entonces sería la primera pregunta. ¿Qué más te dice? La segunda pregunta. La B, ¿cuál sería la estructura actual de los plazos al vencimiento de la tasa de interés para plazos de 1 a 10 años ¿Ya? ¿Ya? Sí. que fuera consistente con las expectativas mencionadas? Ya. Entonces vamos a hacer una tablita, ¿no es cierto? Vamos a hacer una tablita para los 10 años, del 1 al 10. Y vamos a poner los datos que te que te indicaban en el ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ir del 1 al 10. ¿Ya? Entonces, supuestamente empezábamos, bueno, del 0, pues, bueno, pongámosle desde el 0 al 9, entonces ya, no hay problema. Entonces, empezarás con el 6%, que es lo que te decía el ejercicio. O ponle del 1, ya, no hay problema, ponle el 6%, ¿ya? Que es el dato que te dan, 6%. En el año 2 sería 5%. Y luego, ¿qué te dan las instrucciones? Mira arriba, ¿qué te dan? El año 3, ¿qué te dice cuánto va a ser? ¿Qué te dice en el ejercicio del año 3? Esta era, Ahí se me cortó.
¿A cuánto baja? Bajará al 2%. Ya, 2%. ¿Y qué más te dice luego? Entonces, subirá un 3%. Ya, subir al 3%. Y continuará subiendo 1% por año hasta volver al 6%. Ya, entonces pon toda esa información. Entonces, el siguiente año ya sería ¿cuánto? Ya, el siguiente. 5. Y luego hasta ahí dice que se queda. Entonces, los otros años también serían, ¿no es cierto?, de el 6%. Ahí tendrías tú, ¿no es cierto?, la tasa correspondiente a esta situación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, vamos a querer ir acumulando los resultados, los rendimientos, ¿no es cierto? En una nueva columna vamos a poner, ¿no es cierto?, qué pasaría con esta persona o con el individuo que va reinvirtiendo esas situaciones. En el primer año tendrías el 1 más el 6%. Ponle al lado 1 más del 6%, que sería la tasa como que manejarías, ¿no? Ponle ahí. Exactamente. ¿Ya? El siguiente año, como hicimos anteriormente, sería ¿cuánto? Multiplicado, ¿no es cierto? Ese 1 más del 6% por 1 más del 5%, ¿no es cierto? Lo que hicimos anteriormente. Ese sería hace un momento como que sigue reinvirtiendo la plata, sigue reinvirtiendo su dinero. ¿Ya? Eso sería por 1 más del 5%. Por 1 más, ¿no es cierto? Entre paréntesis siempre, ¿no? Las tasas siempre entre paréntesis. 1 más. No, el 1 más es que entre paréntesis, no el otro. Como hiciste el caso anterior. Ah, ahí. Y quítale el otro si quieres. ¿Ya? Y ahí entonces seguiría invirtiendo, sigue reinvirtiendo. ¿Cuánto serían las tasas? Siguen reinvirtiendo para los próximos años. Ahora eso por el 1,2 por el 1,02%, ¿no es cierto? Sigue reinvirtiendo. Ya para todos los años sigue. Arrastro la fórmula, si está en fórmula, arrastro entonces. ¿Ya? Así sería, ¿ya?, el proceso de reinversión que tendría esta persona, el momento en el cual, ¿no es cierto?, las tasas se han ido ajustando de alguna manera. ¿Ok? Entonces, para calcular la tasa de rendimiento, ¿no es cierto?, como hicimos anteriormente, ¿qué tendrías que hacer? La primera sería el 1 más del 6% menos 1 únicamente, ¿no es cierto? Ponle ahí al lado. Entonces, la tasa efectiva que tendría sería, tómale si tú quieres, el 1,6%, el 106% si tú quieres, no, Ya. ¿ya? Que está ahí en 106%, menos 1, ¿no es cierto?, para que te quede en la tasa real. ¿Ya? Entonces ahí sería el primer año. El segundo año, como hiciste anteriormente, ¿qué sería? ¿No es cierto? El 1,11, ¿sí?, elevado a un medio, ¿no es cierto?, porque está el promedio de 2 años, y menos 1, para ver el rendimiento, todo eso menos 1, ¿no es cierto? Pero entre paréntesis, no te olvides del paréntesis. Mira, un medio también en paréntesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Súbele decimales para que nos dé con más decimales eso. El otro sería, ¿ya?, al cubo, ¿no es cierto?
Y vas ahí calculando las rentabilidades promedios en función de las ganancias que estás obteniendo. ¿Ya? Para ver el rendimiento real o el rendimiento efectivo que ha tenido esta inversión, ¿no? -1 siempre, ¿no? ¿Ya? Pone porcentaje de respuestas. Y así sería a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y la séptima, novena, ¿no es cierto? Toda esa situación. Hazle para todos los años. Para ver el rendimiento promedio o la tasa efectiva, ¿no es cierto?, que se tendría en función de esta acumulación de interés que va generando en los diferentes años, ¿no? Esta sería la tasa efectiva, ¿no es cierto?, el rendimiento efectivo. Lo tienes que ir a la quinta, a la sexta, a la séptima, ¿no es cierto?, para que te vaya dando los rendimientos correspondientes, ¿no? Ya, ponen porcentajes, listo. Ahí sería el perfil de rendimientos con tasas efectivas de rentabilidad en función de los años que ha colocado este producto, ¿no? O cualquier producto que ha comprado. ¿Ya? Esa sería la pregunta 2, creo, la que nos están diciendo, ¿no? ¿Cuál es el...? ¿Cuál ¿Ya? sería la estructura actual? ¿Ya? ¿Y qué más te dice luego? Que haga la gráfica de la curva de rendimiento para este caso. ¿Cómo ¿Ya? se comparará la tasa de interés a un año con la del 10 años? ¿Ya? Entonces ahí haz una gráfica, toma los años 1 al 10 y toma la tasa efectiva del 1 al 10 y haz un gráfico a ver qué situaciones presenta. ¿No? La efectiva, ¿no? El rendimiento, la última que calculaste. ¿Ya? X y dispersión, ¿ya? Esa. La tercera, cógele, toma la tercera, ¿ya? Y mira ahí el gráfico. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías en estas circunstancias? ¿Cómo se comporta esta tasa de rentabilidad? ¿No es cierto? Cuando la economía, ¿no es cierto?, tuvo problemas, la macroeconomía tuvo problemas, se ajustó inmediatamente para abajo para controles de la situación de la masa monetaria y todas esas situaciones que manejan, ¿no es cierto? Y luego comienza a subir nuevamente. ¿Qué le ves el comportamiento? ¿Ya? Comparado el año 1, comparado con el último año. ¿Qué sucede? Que en el primer año, bueno, en los primeros años está, bueno, desde el primer año ya empieza la tendencia a bajar ¿Ya? hasta el año, desde el año 3, sería desde el año 3 hasta el año 6, la ¿Ya? tendencia baja y de ahí empieza a subir hasta el último año que sería el 10. Ya, entonces tus expectativas, ¿no es cierto?, a futuro, ¿qué pensarías de la tasa? El momento que tienes esa información, ¿ya?, que se ha dado. ¿Qué pensarías tú? ¿Que se va a ir para arriba después de ahí o va a ir para abajo otra vez? ¿O va a ser cíclico esta situación? ¿Qué pensarías? Creo que sería cíclica porque al inicio están bien, luego ya baja y otra vez como que se mantienen, pero no creo que que se mantenga por siempre, ya que la tasa no sería fija. Claro, nunca las tasas van a ser fijas, ¿no? Pero comparado con el año 1, con cuando empezaste con 6% y supuestamente, ¿no es cierto?, la macroeconomía estaba un poco mala, por algunas circunstancias, ¿no es cierto?, estaba a tasas altas, entonces viene el ajuste del Banco Central, el FED de Estados Unidos, el Banco Central, ¿cierto? Siempre el Banco Central interviene con el propósito de regular tasas y controlar inflación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dar un golpe, ¿no es cierto? Comienza a bajar, a bajar, a bajar y le da un golpe luego para bajar fuertemente en el año 3, ¿sí? Y luego dice otra vez, de a poquito subamos, ¿no es cierto?, para ir ajustándose hasta que llegue al valor normal que supuestamente estaba en el año 1, del 6% otra vez. Y, pero el momento que analizas tú rentabilidades, si hubieras comprado algún producto tú
con esos porcentajes de situaciones, ves que nunca llegas, a pesar de que supuestamente la tasa que están obteniendo en el año del 7 al 10 es del 6%, nunca se iguala a la rentabilidad que obtuviste tú en el año 1, en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esas intervenciones del Estado, a través del FED, en este caso Banco Central, ¿no es cierto?, que van a regular tasas de interés, ¿cierto? El momento que hay un shock en esa tasa de interés, con propósito de controlar la masa monetaria y controlar un momento determinado de inflaciones, ¿ya? Te dicen, ok, hagamos este golpecito, bajémosle al 2 y luego de a poquito le vamos subiendo, 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 hasta igualarnos a la tasa anterior, ¿sí? Pero nunca la rentabilidad que obtendrías tú en el año 1 se iguala al promedio de rentabilidad o a la tasa efectiva de rentabilidad que tendrías ya en los otros años que vienen. ¿Sí? Entonces eso hace referencia a este ejercicio. Preguntas, dudas, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vemos esta situación de el comportamiento de las tasas de interés y cuando interviene el Estado, ¿no es cierto?, regulando tasas de interés, muchas veces no nos llega a compensar lo que teníamos en un principio, nunca, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Listo. Gracias, Cintia. ¿Cuál otro ejercicio era, Ronnie? El 34, profe. 34. ¿Falta alguien más? Sí, profe, el número 22. Número 22. Nos dice Eric Tapia. No está Eric, ¿no? Listo, ya le hemos llamado cuántas veces a Eric, creo. Y no aparece. Bueno. Entonces, por favor, ya cuando pase un tiempo y ya si no se presentan los compañeros, me indicas para eliminar de la lista, por favor, Ronnie, ¿no? Ya, Ya. profe. Entonces sería una nueva lista, una nueva ronda que empezamos, ¿no es cierto? Ahorita, Ronnie. Profe. Sí. Ya, entonces, Cintia, un número del 1 al 26. El 23. El 23. Nos dice Brian Tenorio. Presente, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Brian? Por favor, compártenos el ejercicio 34 que nos dijeron, ¿no? Ya, profe, ya le comparto. Ya se está viendo, profe. Ya. Ya. Lee, por favor, la información del ejercicio. Ya. Dice, suponga que una deuda vigente con la tasa de interés del 8%, que saldrá, que puede saldar en cualquier momento y que la tasa de interés de bonos del Estado es de solo el 5%. Usted planea saldar la deuda con el uso de cualquier efectivo que no invierte en otro lado, hasta que no se salde su deuda. ¿Cuál sería el costo del capital que debe usar cuando evalúe una nueva oportunidad, inversión libre de riesgo y por qué? Ya. Entonces, no sé si algún momento ya hablamos de esto, de lo que son las emisiones del Estado, ¿no es cierto? Como son los bonos del Tesoro, es la tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? Porque supuestamente el Estado nunca deja de pagar, ¿no es cierto? Entonces, por esas circunstancias se considera que esos bonos que emite el Estado son libres de riesgo. Entonces, el 5% es libre de riesgo. Entonces, normalmente las otras tasas que puedes encontrar en la economía son superiores a esta tasa libre de riesgo, como en este caso el 8%, ¿no es cierto? Entonces, el momento en el cual, ¿no es cierto?, te están preguntando, ¿con qué tasa tendrías tú que prácticamente liquidar o negociar la situación que estás pendiente de carga, ¿no es cierto? Entonces,
¿cuál sería la lógica de tu respuesta? La diferencia, profe. Bueno, normalmente esa situación de la diferencia entre los dos se llama la prima de riesgo, se llama eso, ¿no? Ya lo veremos en modelitos luego, no sé si algún momento vimos con usted el CAMP, ¿no es cierto? El Ya. Capital Asset Pricing Model, no sé si llegamos a ver algún momento en las clases de matemáticas financieras. Entonces, la diferencia entre la tasa, supongamos que sea la tasa nominal, y la tasa libre de riesgo, se llama una prima de riesgo, ¿ya? Es decir, el extra que estamos nosotros dispuestos a pagar, ¿no es cierto? Después de haber cubierto esta tasa básica que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya, para explicar esta situación, este ejercicio más que nada, ¿no? Entonces, usted planea saldar la deuda con el uso de cualquier efectivo que no invierte en otro lado, ¿sí? Hasta que no se salde su deuda, ¿cuál sería el costo del capital que debe usar cuando evalúe una nueva oportunidad de inversión libre de riesgo? Entonces, ¿qué es el costo de capital? Es la tasa, el 8%. Exactamente, ¿no es cierto? Es el costo del capital, es la tasa o el costo de oportunidad que tú tendrías que, ¿no es cierto?, determinar que es lo mínimo que podrías encontrar como financiamiento o como inversión que podrías encontrar en el mercado, ¿cierto? Antes de invertir en los bonos del tesoro. Porque los bonos del tesoro, ¿no es cierto?, tienen tasas más bajas siempre, ¿no es cierto? Ujú. Pues aquí la respuesta del costo de capital, si vas a tener, ¿no es cierto?, que invertir, ¿no es cierto?, o financiar también en un momento determinado, sería la que está vigente en la economía, el 8%, ¿no es cierto? No sé si hablamos de esto en algún momento determinado. No, profe, me Ya, parece que no llegamos a no hablar llegamos de eso. Ya, a ver, Ajá. entonces déjame un segundito para compartirles mi pantalla. Eso vamos a hablar con detalle en un momento determinado, pero aquí miren, ya están introduciendo los nuevos temas, nuevos conceptos, ¿ya? Que hacen referencia, en este caso, al costo del capital, ¿no es cierto? Que es lo que en un momento las empresas utilizan para valorar sus proyectos. Y entonces Me dejo de comenta, compartir, profe, ya. sí, por favor. Ajá. Y me comentan si se está viendo mi pantalla ya, mi pizarra ya. ¿Sí se ve? Ya, profe. Ya. Entonces, mire, bueno, esto también hablaremos de pronto en otro temita, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros medimos, ¿no es cierto?, riesgo, entonces fundamentalmente lo hacemos en función, ¿no es cierto?, de lo que ustedes en estadística vieron lo que es la dispersión. Entonces, cualquier papel que esté en el mercado tendría de pronto un comportamiento de este tipo, ¿no es cierto? Y cuando hicieron estadística, ustedes, perdón, aquí, cuando hicieron estadística ustedes, ¿no es cierto? En algún momento determinado dijeron, ok, ahí está, perdón, estoy con el mouse, se me, se me están saliendo las líneas no tan rectas. A ver, ahí está mejor, ¿ya? Entonces, cuando midamos riesgo y cuando vamos a ver esto lógicamente, ¿no es cierto?, en nuestra materia posteriormente, entonces, unas formas de medir riesgo, esta vez la dispersión, ¿no es cierto? La dispersión, ¿qué es? La desviación estándar, ¿cierto? En menos o en más. La desviación estándar que también me salió media torcida ahí. Ya. ¿Sí? Entonces, así medimos el riesgo de cualquier situación y en el caso de las finanzas, de los productos financieros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando analizan ustedes el riesgo, supongamos, de un bono emitido por el Estado, específicamente Estados Unidos, que es el que normalmente se toma como referencia, entonces, el comportamiento de los rendimientos de este bono, ¿no es cierto?, son de este tipo. Es decir, existe menos dispersión. Por lo tanto, existe menos riesgo. Por eso, los estados tienen tasas bajas de rendimiento. Y, por ejemplo, los T-bills emitidos por el Estado americano, que sé yo, tienen tasas entre 1% y llegan hasta el 3%, qué sé yo. Entonces, a estas tasas que emiten los estados, acuérdense que las finanzas normalmente tienen más impacto en los Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, los gringos que toman esta situación, a esta tasa que emite el Estado se llama tasa libre de riesgo y se representa como un RF, ¿no? Risk free, ¿no es cierto? Libre de riesgo. Entonces, aquí en este ejercicio nos dicen que supuestamente esta tasa, ¿no es cierto?, es del 5%.
Entonces, cualquier otro papel, o de pronto si comparamos este papel emitido por el gobierno americano comparado con un papel que emite el gobierno ecuatoriano, supongamos, ¿no es cierto? Hay más dispersión, que significa que es más riesgoso el producto emitido por el gobierno ecuatoriano con relación al gobierno americano. Entonces, el Estado ecuatoriano, que se yo, tendrá que emitir papeles que se yo al 8 o al 9%, ¿no es cierto? Porque es más riesgoso los papeles del gobierno americano y por tanto la dispersión, es decir, el riesgo del papel, medido a través de la dispersión, es más amplio, más grande, ¿no es cierto? Aquí no nos comparan con otro estado, nos dicen que, a ver, tú estabas en la economía en ese momento y tenías la situación de que tenías una deuda al 8% o que tenías la oportunidad de invertir a ese 8% en otra situación. Entonces, si vas a tener flujos de efectivos futuros, ¿no es cierto? ¿Ya? En esas circunstancias, ¿cuál es el costo del capital? Es decir, ¿cuál es la tasa de descuento de esos flujos futuros? Entonces, por lógica, nunca vas a tomar la que está libre de riesgo. Se va a tomar la que está vigente en la economía. Y en este caso, esa sería la del 8%, ¿no es cierto? Entonces, el costo del capital, ya, es decir, la tasa de descuento para valoración de cualquier producto financiero, en este caso sería el 8% e incluso para arriba a un momento determinado, ¿cierto? Para que nos permita ya valorar adecuadamente los productos que existen en el mercado, ¿sí? Cuando lleguemos a finanzas, no sé si en algún momento determinado vimos, pero eso algunos le toparemos, que es el rendimiento para los socios, cuando estamos hablando de finanzas corporativas específicamente, ¿no es cierto? Aquí está el balance de una empresa, ¿cierto? Activos, pasivos y capital, y aquí está, ¿no es cierto?, el rendimiento para los socios, lo que cuando ustedes hicieron análisis financiero, de pronto le llamaron el ROE, ¿no es cierto? Es el rendimiento para los socios, ¿ya? Y cuando hacían análisis financiero decían, ah, no, esto normalmente es la utilidad neta dividido para el capital contable o patrimonio, ¿no es cierto? Pero esto es en contabilidades, ¿no es cierto? En análisis financiero. Cuando hacemos ya finanzas, ¿no es cierto? Entonces aquí viene un modelito, ¿ya? Que el rendimiento para los socios es igual a un RF, ¿no es cierto? El libre de riesgo, más un beta que multiplica a un RM menos un RF, ¿sí? Entonces, el rendimiento para los socios ya tiene este modelito, que se conoce como modelo del CAM, Capital Asset Pressure Model, modelo de determinación del precio del capital o del rendimiento para los socios, si ustedes quieren, ¿cierto? Entonces, en una economía, ¿no es cierto? Normalmente son modelitos gringos, ¿no es cierto? Una economía, lo mínimo que debería ganar el inversionista, es decir, el dueño de la empresa o el que quiere comprar acciones de empresa, sería lo que tiene como posibilidad de encontrar en el mercado libre de riesgo, que sería el RF, el rendimiento que está aquí. Ustedes quieren que nos dan el 5%. Es decir, en lugar de coger la plata y comprar acciones, lo mínimo que debería tener de rentabilidad es de este 5%, que es lo que le ofrece el Estado americano. ¿Sí? Más el beta. Este beta es el riesgo propio de la empresa. Eso es estadística pura, ¿no es cierto? Y el factor RM menos RF, ¿no es cierto?, es la prima de riesgo, el rendimiento de mercado menos rendimiento libre de riesgo. Normalmente, cuando se habla de este RM, como son finanzas corporativas, se habla del índice Dow Jones, ¿no es cierto?, la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? Y el momento en el que calculamos nosotros el riesgo del papel o el riesgo de la empresa es ese beta, ¿sí?, que han de haber visto en estadística, ¿no es cierto?, que es igual a la covarianza, ¿no es cierto?, del rendimiento de la empresa y contra el rendimiento de mercado, pues el índice Dow Jones, sobre la varianza de mercado, ¿sí? Entonces, este es un modelito que se conoce como el CAM, ¿ya? Y esto específicamente es el riesgo de la empresa. Entonces, en finanzas, ¿qué decimos? Mientras mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, los socios, ¿ya?, o los que quieren comprar acciones de una empresa, ¿no es cierto?, de pronto no miran ni índices financieros, no miren ni contabilidades, no miren balance, no miren nada. Ven esta situación, ven el beta de la empresa. Si el beta de la empresa
¿no es cierto?, es más alto, ¿ya? Ellos van a esperar tener una rentabilidad más alta. Entonces, el rendimiento de los socios van a esperar tener una rentabilidad más alta. Y este es el modelito del CAM que se llama, ¿cierto? Que lo veremos de pronto en detalle posteriormente. ¿Ya? Pero, entonces, ya nos están introduciendo a esta situación del costo del capital, ¿no es cierto? De la rentabilidad mínima que tendría una empresa, la rentabilidad mínima, en este caso, que debería tener esta persona, dónde colocar su plata o cómo financiar alguna situación. Y ese sería el análisis del costo del capital que nos están hablando. Pero aquí, como apareció el STRF, entonces nos metimos a hablar de este modelito del CAM también, que en algún momento le toparemos, ¿no?, en detalle. Listo. Preguntas, dudas, por favor, en esta parte. Sí se entendió la parte del costo de capital y rendimiento libre de riesgo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, pero Listos, entonces. Con eso terminamos, entonces, Ronnie. Los ejercicios estaban pendientes en este capítulo. Sí, profe. Ya con eso estamos ya prácticamente terminando este capítulo, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar un poquito los temas que hemos visto, vamos por favor a hacer un casito de estudio. Entonces, ingresen por favor al aula virtual y van a trabajar en grupos, por favor, ustedes, ¿no es cierto? Los grupos que ya están, ¿cierto? Ya están las empresas, compañeros Ronnie, ya están las empresas y todo. Me parece que fue de ustedes que una compañera ya nos pasó el dato de la empresa, ¿ya? Pero queríamos hacer una sola de todos. No sé si ya están listos todas las empresas con las cuales van a trabajar. Para, Profe, yo ya les pasé ese formato que usted nos pasó a mis compañeros para que tengan los datos, ¿ya? pero uno parece que tienen las empresas. ¿Por qué no de nada? A ver, coménteme qué ha pasado con la información que les pueden brindar las empresas. ¿La tienen o no la tienen? ¿Qué ha pasado? profe, en nuestro grupo todavía seguimos. De hecho, tenemos enviado como a 4 empresas y estamos a la espera de confirmación a ver cuál nos confirma primero. Ah, ya, bueno, pues ya están haciendo las gestiones en todo caso, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Algún otro grupo, alguna otra situación? ¿Cómo les ha ido? Coménteme. ¿Qué ha pasado con los otros grupos? La información. Sí, profe, Entonces, igual mi grupo estamos viendo, lo que pasa es que teníamos una opción, pero que después ya nos dijeron que no, entonces ahorita estamos buscando otra opción viable. Lo que pasa es que no sé qué pasó con esa empresa porque era de un conocido de nosotros y después dijo que no, que tuvo que mejor se hizo para atrás. Entonces estamos viendo a ver si algún familiar de nosotros primero y si no, pues buscamos una empresa así alterna. Pero todavía estamos, ojalá esta semana ya podamos resolver ese tema, profe. ya, por favor, hay que hacerlo eso rápido porque ya se les va cortando el tiempo y ustedes de pronto no van a poder alcanzar luego a hacer la presentación y la defensa de su trabajo ante los gerentes o accionistas quienes brinden la información, ¿no? Entonces busquen eso rápido para que me pasen los datos y armarles todo un solo paquete de todas las empresas para que eso sea la carta de compromiso de nosotros con la empresa que les ofrece la información. Ya, bueno, eso para, ojalá la próxima semana tengamos listo todas las empresas, ¿no? Y poder ya empezar a trabajar en esta parte del análisis o diagnóstico financiero inicialmente y luego ya a ponerle en esa parte todo lo que tiene referencia con las finanzas corporativas. Ya, entonces ahora sí, por favor, ingresen al aula virtual. Eh, ahí tienen, por favor, ya está en la parte de docencia, está colgado un casito de estudio que se llama Buying Time. ¿Ya? Entonces abramos ese archivito del Buying Time. Ya, es un casito de estudio donde van a aplicar lo que hemos visto, si ustedes quieren, ¿cierto? Y por favor, van a trabajar en grupos, son 5:49, van a tener hasta las 7 de la noche, ¿sí? Para que suban ese trabajito, ¿ya? En grupo. Recuerden, solamente uno de los compañeros sube el trabajo, pero ponen los nombres de todos los compañeros, ¿no? ¿Ya? Para terminar este tema prácticamente. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, trabaja en grupos. Ya les voy a habilitar para que puedan subir la tarea, ¿no es cierto? En grupos. Y entonces van a tener hasta las 7 de la noche para subir esta tarea. Listos, trabajen por favor en grupos entonces. A ver, ustedes ya hicieron buy in time, ¿no? Ya han hecho buy in time, ¿sí? Entonces van a hacerle, ¿sí lo Igualmente, hicieron? ¿Cómo? hicimos individual, profe. Hicieron Ese, individual, ya. Ya, perfecto. No, entonces ahora van a hacer el otro casito, entonces. Van a hacer el casito de la señora, ¿no es cierto? Caso de estudio del plan de jubilación de doña Carmen van a hacer, ¿ya? Para que en grupos y lo resuelvan igualmente hasta las 7 de la noche, ¿ya? Entonces, por favor, trabajen en grupos y hagan este casito de estudio.
Ok, listo, ya está subida la opción para que presenten el trabajo y también les he subido un foro para la próxima clase, ¿no? Lean el documento de ese foro sobre las finanzas corporativas y hacen un comentario personal y luego discuten sobre una presentación de los compañeros, ¿no? Sigan trabajando, luego al final de la hora conversamos también. Ya, cualquier pregunta o duda, estamos por aquí, ¿no?
Profe, una consulta. Sí, dime. Ah, respecto al caso, o sea, le estamos leyendo y tratamos de explicarle, pero no sabemos si en sí lo que hay que hacer es, digamos, tomar la mejor decisión de cuál sería la mejor inversión y en los casos que también nos menciona sobre, como era sobre otro fondo adicional de inversión, también calcular de cuál de todos los que nos muestra es el mejor. Claro, esa es la idea, ¿no es cierto? Que tú, como, qué sé yo, como un consultor, como una persona que maneja adecuadamente las finanzas, le sugieras en dónde debería él invertir o la señora invertir, ¿no es cierto? Con el propósito de tener la mejor jubilación. Ya. Y con respecto a las tablas que dice que empezó a detectar errores, lo que deberíamos de hacer es primero chequear si está bien calculado la tabla. Calculada, exactamente. Ajá, es que hay errores. Ya, profe, gracias. Ok.
Profe, Sí, dime. Sí, profe, mis compañeros, igual yo me incluyo en mi grupo, no le entendemos bien cómo plantear el ejercicio, la verdad que está confuso y me dijeron que igual le comunique a usted y en sí todos mis compañeros me informaron eso. ya. Lo que tienen que hacer ustedes son supuestamente los especialistas en finanzas, de asesoría, ¿no? Entonces tú tienes que armar con la información que te dé el caso de estudio, ya, la mejor opción para esta señora, para que se jubile, que programe su jubilación, ¿no es cierto? O sea, tienes una serie de informaciones, algunos datos que son de pronto, ¿no es cierto?, distractores que no sirven para nada. Eso hay que identificarlo para que puedan ustedes obtener la información correspondiente que le permita a la señora tener la mejor opción para su jubilación. Eso es lo que tiene que ver en este caso. Profe, y de pronto no podríamos resolverlo con usted, porque en verdad, como usted dice, los mismos distractores hacen que no encuentre los valores o los puntos que necesito o los necesarios para de pronto, o sea, literal estamos perdidos en mi grupo, ya sacamos los datos, o sea, sacamos lo de los anexos para poder trabajar, pero de verdad no cachamos, entonces no sé si de pronto con usted podríamos trabajar este caso. Bueno, claro, no hay problema, hay que discutirlo luego en el caso, pero yo quiero que vean, ¿no es cierto?, que ustedes traten de hacerlo. Y de pronto la próxima clase podemos discutirlo exactamente para que las dudas, los problemas que tengan se vayan justamente aclarando, ¿no es cierto? Pero sí me interesa que ustedes traten de hacerlo, no importa que se equivoquen, para eso están aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, en la vida real van a tener que hacer estas situaciones, que les llega alguien y dice, ah, tú sabes finanzas, tengo estas opciones de inversión, tengo estas situaciones, tengo esta plata, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? ¿Dónde coloco? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que se trata de que ustedes comiencen a utilizar la información que exista con el propósito que vayan a, como es, a poner un informe en el cual identifiquen la mejor opción para la persona que le está contratando. ¿Qué podemos hacer? Pues traten de hacerlo. Dejémosle para el día lunes, lunes tienen clase ustedes, ¿no? Traten de hacerlo este ejercicio. El día lunes lo discutimos, vemos, ¿no es cierto? Ahí los truquitos, las cositas que ahí en un momento determinado meten en el caso de estudio, que de pronto no sirven para nada, y identificamos lo que más le interesa a la señora que le están contratando, supongamos que le esté contratando a la señora. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe. Sí, profe. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya. No tengan miedo de equivocarse si están aprendiendo, ¿no es cierto? Justamente esa es la idea de este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Que lo traten de hacer, que se equivoquen, que está bien, de las equivocaciones se aprende, y que luego se vayan aclarando las cosas, ¿no es cierto? Pero intentar hacerlo, no quedarse ahí, ¿no? Que no puedo, que no entiendo, que hay que tratar, es esforzarse un poquito más. Es lo que se busca con estos casos de estudio. Entonces, vamos a quedar ahí, entonces dejémoslo esto para la próxima clase. Lo que les había comentado también está subido una lectura, ¿no es cierto?, para un foro pasado y presente de las finanzas corporativas, para que ustedes vean cómo las finanzas se va separando de la economía, ¿no es cierto?, y puedan enfocarse cuál es su profesión fundamentalmente y qué es lo que tienen que conocer y saber. Entonces, para eso se les plantea también este foro, que lo lean también para que puedan ustedes ya tener argumentos más sólidos sobre lo que es su profesión fundamentalmente, a qué debe llevar su profesión y separarse de las otras cosas que hace más la economía o hace más las contabilidades y cosas por el estilo. Entonces, quedemos así, por favor. Dejémosle que el casito de estudio tratemos de hacerlo, no importa que se equivoquen, para el día lunes, y la lectura también, que lo hagan para que identifiquen a dónde les lleva su profesión. ¿Estamos de acuerdo, por favor?
Sí, profe. Sí, profe. Y la consulta de, por ejemplo, creo que la mayoría va a pensar que a pesar de que vamos a hacer, vamos a fallar un poquito. No sé si esto influiría mucho en la nota. No se preocupen, ¿no es cierto? Las notas, no se preocupen por las notas, eso es irrelevante para mí realmente. No me interesa que ustedes entiendan y conozcan las cosas. No me interesa los 10 del aula, ¿no es cierto? Me interesa los 10 en la cancha jugando allá cuando estén como profesionales, ya enfrentándose a compañeros de otras universidades y que ahí les ganen ustedes. Eso me interesa, ¿no? Más que una nota, no me interesan las notas aquí. Y ustedes también no deberían interesar las notas, ¿no? ¿Ya? Es el conocimiento lo que debe llevarles a ustedes. No se preocupen por la nota. Traten de hacerlo, ¿ya? Traten de verlo. Identifiquen ahí de pronto alguna situación dentro del grupo, entre alguno que tiene un poco más de fortaleza, identifica mejor las cosas y comienza a darse cuenta, ¿no es cierto? Y a otros les cuesta más o nos cuesta un poco más a otros ver las situaciones. Pero traten de hacerlo. Ese es el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces, ya les voy a cambiar entonces la entrega del trabajo para el día lunes. Y entonces, tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Entonces, pasen bien, suerte. Pero no, Hasta lunes, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Ok. Suerte, pasen bien. Adiós. Next.